Si de por sí los triángulos amorosos son un caos de emociones, el cuadrado amoroso ya es más complicado. Por eso te contaré el chisme, la historia de Shinichiro Nakagami, nuestro protagonista. Un estudiante de secundaria que su pasión es dibujar y actualmente está estancado con qué debería dibujar. Vive con sus padres y con Hiromi Yuasa, su amiga de la infancia, la cual ahora vive con su familia por un accidente que tuvieron sus padres y ahora es la hija adoptiva de los Nakagami. También está el pelón que trabaja para el padre de Shinichiro, pero no tiene relevancia en todo el anime. Una noche, cuando era la hora de la cena, la madre de Shinichiro, quien no soporta a Hiromi por cierto motivo, el cual no se lo quiere decir a su hijo, y se para quejando de que se pongan del lado de Hiromi, a quien él le tiene mucho aprecio y quiere volver a verla sonreír como lo hacía antes, pero ahora este siente que está muy lejos de que eso pase. Y a la mañana siguiente, en la clase de educación física, Nobuse, el mejor amigo de Shinichiro, a quien estuvo molestando porque se quedó viendo a Hiromi durante las prácticas, y le siguió diciendo que ella era una chica agradable, para nada tiene una actitud arrogante y aparte viven en la misma casa. Tras escuchar eso, Shinichiro le dijo que él le contará todo lo que dijo Aiko, la novia de Nobuse, y luego de decirle eso, él salió al patio de la escuela, donde vio que en un árbol estaba una chica a la cual se quedó viendo fijamente, hasta que ella se dio cuenta y tras notar que la veía, le pidió que la ayude a bajar, cosa que terminó haciendo, solo que cayendo encima de él, para luego esta chica, de la cual no conocía su nombre, le diera comida a las gallinas de la escuela, comida que consiguió encima del árbol, diciendo que era comida del cielo y que una de esas dos gallinas que estaban ahí quería volar y la otra ni quería intentarlo. Según ella podía saberlo con solo mirarlas, y le dijo a Shinichiro que él era como la gallina que no quería volar, aunque él le respondió que nunca han hablado y no sabía nada de él para decir esas cosas, molestándola con que ella seguro sí podía, teniendo el cabello que tiene, lo que causó que ella lo maldiga, deseando que algo malo le pase. Y más tarde, cuando estuvo hablando con Nobuse, quien le contó que esa chica se llamaba Izuru Inoue, se había transferido el año pasado y ya habían rumores de ella, pero de esos rumores peligrosos, como que se junta con personas del submundo. Ante eso, Shinichiro le cuenta que entonces fue maldecido por ella, lo que Nobuse confirmaba que toda maldición que ella lanzaba se llegaba a cumplir. Cuando volvió a casa, estuvo observando a su padre mientras recordaba que cuando un conocido suyo murió y la hija de este, Hiromi, se mudó con ellos, con la cual estuvo en el mismo salón desde la primaria, y en esos tiempos le gustaba su sonrisa, y hablando de ella, se la encontró en la entrada de su casa y ahora casi nunca podía verla igual de alegre que antes. Después de que pasara su práctica para el festival del pueblo, fue al local de comida donde trabaja Aiko, donde se estuvo quejando de por qué era obligado a practicar la danza del festival, que todos los años lo hacía mal, no mejoraba y hubiera sido mejor nacer en otra familia. Aiko, como su amiga, le dijo que no pensara las cosas, pero al ser un año mayor que él, este creyó que se hacía la sabelotodo, y aparte que sea un año mayor que él, siempre tenía que usar una elevación para aparentar ser más alta. Cuando en eso llegó Nobuse, y Shinichiro, como no quería ser de violinista, porque a nadie le gusta ver comer a otros en su delante, se fue a su casa donde su madre lo recibió, y por un comentario que debería bañarse, él terminó encontrando a Hiromi en el baño, pero ella no reaccionó como alguien lo haría cuando pasan este tipo de cosas. Simplemente le pidió perdón, y él estando en su cuarto luego de lo que vio, agarró la caja de papel que tenía, y no para hacer su marranada de muchos, sino para hacer una especie de gallina, y la mañana siguiente, en el desayuno, Shinichiro se enteró que su madre tenía el sobre con la respuesta de una compañía publicitaria de Tokio, la cual estaba abierta porque ya lo había visto ella, y como eso lo enojó tanto, se fue enojado y de camino a la escuela, vio que le rechazaron la solicitud, lo que hizo que recuerde la maldición que le lanzó Noe, así que fue donde ella, al mismo árbol de ayer, pidiéndole que a cambio del regalo que le trajo, deshaga la maldición, y de nuevo, al no poder bajar sola, cayó encima de él. Luego de recibir la gallina que hizo para ella, esta se alegró y pensó que él también podía volar. Uy sí, con un poquito de la verde fácil creo yo, Al estar alegre por el regalo, quiso mostrárselo a Raigomaru, la gallina que según ella sí podía volar, pero al llegar al gallinero, el cual estaba destrozado quizás por un mapache, y Raigomaru ya no estaba. El único que quedaba era Shibeta, a quien Noe le preguntó qué le pasó a Raigomaru, y sin que le responda, porque es solo una gallina, ella se quedó con la idea de que se fue volando, aunque le pedía perdón, porque seguro la maldición que le lanzó a Shinichiro también se la llevó Raigomaru. Shinichiro creyó que ella lloraría, pero se equivocó. Ella se mantuvo alegre, y mientras la acompañó a casa, le dijo que era alguien fuerte, pero fue algo que ella negó, diciendo que sí estaba triste, solo que había regalado sus lágrimas. Le contó su secreto a él, y que su misión era recuperar sus lágrimas. Para eso necesita obtenerla de otra persona que le dé las suyas, y sabía perfectamente que él le creería si se lo contaba. Al día siguiente en la escuela, cuando Shinichiro estaba en plena clase, miró por la ventana y vio que Noe le estaba saludando. Los demás voltearon a verla, y no solo su salón, sino que toda la escuela miró por la ventana. Y en la hora del almuerzo, mientras hablaba con Nobuse, quien lo molestó con que ahora le gustaba a la loca, e hizo que se declare delante de toda la escuela, aunque tuvo algo de envidia, porque aparte de vivir con Hiromi, parece que le gustaba a Noe, quien lo vino a buscar en el receso, solo para entregarle la comida que le daban las gallinas, y decirle que se veía bien cuando lo miraba desde abajo, ya que eso lo hacía ver como si estuviera en el cielo. Este solo pensó que ahora se había convertido en el reemplazo
reemplazo de Raigomaru. Mientras tanto, Tomoyo, la mejor amiga de Hiromi, le preguntó a Hiromi si dejaría que Noe se lo quite, y seguro se confiaba porque vivían juntos, pero Hiromi negó que tenga algún interés por él, y en la salida, la misma Hiromi se interesó por lo que hacía Noe, así que visitó el gallinero, donde vio el letrero que hacía como tumba de Raigomaru. En eso Noe la encontró, y Hiromi solo le dijo que debería poner la tumba en otro lugar, y que no sea en el mismo gallinero. No le dijo mucho más porque justo llegó Tomoyo, quien creyó que Hiromi le estaba haciendo frente para quedarse con Shinichiro, pero no tenía nada que ver con eso, para luego fuera a buscarlo con el fin de preguntarle si conocía a Noe, y contarle algunos rumores de ella, los cuales le hicieron creer a él que Noe sí se juntaba con personas del submundo. Y la mañana siguiente, en la escuela, Hiromi le pidió un favor a este, el cual terminó siendo que le presenta a Noe, y esto después, estando en el local de Aiko, él se lo contó a Nobuse, quien comenzó a molestarlo otra vez si prefería a Hiromi o a Noe, para luego flexiarle de que por lo menos él tenía una novia normal, aunque Aiko no le hizo mucho caso cuando dijo eso. Luego de que volviera a casa y pensara cómo estaba cambiando su vida, primero conociendo a Noe y luego que Hiromi se acerque para pedirle que le haga su amiga. La mañana siguiente buscó a Noe solo para decirle que alguien quería ser su amiga, y cuando llegaron al gallinero ambos vieron la tumba de Raigomaru, solo que esta estaba como una tumba normal, cosa que Shinichiro creyó que al menos hacía cosas normales, pero no, ella suponía quién lo había puesto así. Claramente pensaba en Hiromi, quien en ese momento se encontraba practicando en el club de baloncesto, hasta que Noe fue a verla y le preguntó cuando estuvieron a solas si ella fue la que modificó la tumba de Raigomaru, cosa que no negó, aceptó que fue ella, y como no le preguntó a Noe, pensó que se equivocó en hacerlo así. Ella luego le preguntó si era cierto que quería ser su amiga, y esto tampoco lo negó, pero Noe le dijo que mentía con eso, y lo sabía porque ella no le agradaba, solo le mintió a Shinichiro para que pueda hacerla su amiga, aunque Noe no estaba molesta por eso, pero a Hiromi parece que sí le afectó lo que dijo, porque después se lo contó a Shinichiro y le pidió disculpas porque la verdad era que no quería ser su amiga, solo que él se quedó con la duda de por qué quiso acercarse a Noe. Siguió pensando en eso hasta que volvió a la escuela el día siguiente y en su casillero encontraba comida para gallinas, y cuando fue a su carpeta también encontró un poco entre sus cosas, y las cuales terminó viendo Nobuse, quien en la salida lo molestó con que seguro así Noe demostraba su amor por él, y justo la vieron saliendo y empezó a seguirla para reclamarle lo de hoy, pero terminó encontrándola con un chico del cual creyó que sería su novio, y cuando llegó al local de Aiko la vio dándole comida a Nobuse, y para que no parezca extraño ella le dijo que solo era una muestra y también podía darle una a él, la cual se le cayó, y Nobuse le sabe muy bien a la regla de los 5 segundos, así que se la terminó comiendo, y estando los dos ahí, Shinichiro le contó lo que vio en la salida, que seguro Noe tenía novio, y ella solo lo veía como el reemplazo de Raigomaru, la gallina de la escuela que había muerto. Cuando Nobuse escuchó eso, entendió el porqué de la comida que tenía entre sus cosas ese día. Cuando Aiko se fue a llevar la comida para el centro comunitario, Shinichiro la acompañó y aprovechó que estaban solos para preguntarle cómo quedó el asunto con Hiromi Noe. Este le contó que en realidad no quería ser amiga de Noe, sino que había otro motivo que Aiko presentía cuál era. Le explicó que cuando una persona te gusta, intentas acercarte a ella, pero cuando esto es imposible, buscas a una persona cercana a la que te gusta, y no terminó de explicarle todo porque se dio cuenta que ella hizo lo mismo. Este se quedó como todo hombre, sin entender por qué Hiromi quería acercarse a Noe para estar más cerca de otra persona, pero no sabía quién podría ser. Alguien que sea cercano a Noe, quizás, solo quizás, se refería a él. Esa pequeña posibilidad lo hizo feliz el resto del día, y al llegar a su casa esa noche, vio que su madre le pedía a Hiromi llevar una botella de licor a su tío. A él no le pareció correcto que ella vaya sola haciendo de noche, y decidió llevarla con ella, aunque un poco molesto, porque siempre su madre trataba mal a Hiromi, y pues sí, su madre no aceptaba a Hiromi como su hija adoptiva. Mientras tanto, en el camino para entregar la botella de licor, Shinichiro le contaba a Hiromi cómo de niños ellos pasaron por el mismo camino, por el cual hace tiempo ella se separó de él y se puso a llorar. Ella decía no recordarlo, pero eso también fue una mentira. Ella recordaba cómo ese día perdió su sandalia buscándolo a él, y cuando lo encontró, él fue al festival como ella estaba en ese momento, solo con una sandalia, pero mintió que no recordaba eso porque quería enterrar esos recuerdos desde que se mudó con su familia. En la mañana siguiente, en la escuela, Noe siguió dejando la comida para gallinas cerca de Shinichiro, esta vez un montón cerca de su salón, y como ahora sí quiso decirle que deje de hacerlo, la buscó en el mismo árbol que la primera vez y le dijo que sabía que tenía novio, así que sería mejor que se deje de relacionar con él, y antes de que se vaya, le pidió si le podía ayudar a bajar, cosa que se rehusó a hacer, y por eso cuando ella lo intentó hacer sola, se lastimó las piernas, y él tuvo que llevarla en su espalda hacia la enfermería, pero se desviaron por pedido de ella y terminaron en el partido que estaba teniendo el equipo de baloncesto, donde en el equipo de otra escuela estaba el chico que el prota pensó que era el novio de Noe, pero cuando escuchó de ella, que lo llamaba hermano, se quedó tonto porque no pensaba que lo fuera, y como lo de llevarla en la espalda lo vio Hiromi, Nobuse le dijo a Shinichiro que se inventara una excusa de por qué hizo eso, y este creyó que no sería necesario, pero al final se cambió de opinión y decidió hablar con Hiromi, a la cual encontró hablando con Tomoyo sobre la persona que le gustaba, y no era él, sino el número 4 del equipo de baloncesto de otra escuela. Tomoyo no se creía tal cosa, pero Hiromi le aclaró que no veía a Shinichiro de esa manera,
compañera, a quien terminó encontrando en el pasillo y sabía que escuchó todo lo que dijo. Ella solo se dijo, bueno, tendré que mentir, en eso sí soy buena. Todas iguales. Le confirmó lo que escuchó de camino a casa. Ella se había enamorado del número 4 desde el día que tuvieron otro partido amistoso. Lo siguiente que pasó al enterarse fue que él empezó a evitarla, y al estar tan decaído pensando que debería ser ahora, Aiko le encontró y como escuchó de él, que le dio falsas esperanzas, esta creyó que se refería a otra cosa y le pidió que la acompañe al centro comercial. Él no tenía ánimos para eso, pero como pensó que le ayudaría escuchar las tonterías de Nobuse, a quien Aiko no quería invitar, e inventó la excusa de que estaba ocupado ese día, así que serían solo ellos dos. Ella le estuvo preguntando cuál suéter le quedaba mejor, pero al estar decaído no le hacía mucho caso, y hubo un suéter que le gustó a él y se lo quedó viendo, porque era parecido a uno que tenía Hiromi, y Aiko lo terminó comprando porque le gustaba a él, quien luego le contó sobre lo que pasó con Hiromi, y la razón por qué quiso ser amiga de Noe. Había alguien que era más cercano a Noe, y no era él, sino su hermano, porque sí, él era el número 4 del otro equipo. Aiko, luego de escuchar lo que pasó, le dijo que lo mejor sería que la olvide con el tiempo, y estaba preocupado por él, ya que para ella era como su hermano menor. Este solo le dijo que gracias a él, ahora estaba con Nobuse, y cuando ella se quedó sola, Aiko dijo que eso no era lo que quería. Shinichiro, cuando volvió a casa, Hiromi le preguntó si le estaba evitando. Ella creyó que era por el favor de acercarse a Noe, pero lo hacía por otro motivo que ella no sabía, así que aparentando que no pasaba nada, él le dijo que debió ser más directa porque era injusto para él, quien luego se arrepintió de decirle eso y tuvo que evitarla todavía más, porque la situación ya era incómoda. Y al salir de la escuela al día siguiente, cuando se encontró con Noe, le dijo que ella podía darle las lágrimas que quería, solo que ella le respondió que no las quería porque esas no le servían, así que mejor lo ayudaré limpiándolas. Y la solución más razonable para ella era meter su cabeza en una fuente. Como eso provocó que tuviera frío, le prestó el suéter que era de su abuela, la persona que se llevó sus lágrimas al cielo. Le contó que antes de morir, su abuela le dijo que se llevaría sus lágrimas al cielo para que dejara de llorar, y solo se podía hacer esto si es con una persona que amas. Desde ese día Noe nunca volvió a llorar, y cuando tenía ganas de hacerlo, no podía, ya que tendría que tomar las lágrimas de alguien, pero no puede ser cualquier persona, sino una que ella ame y además que siempre esté mirando al cielo. Shinichiro entendió que entonces él era un candidato como lo fue Raigomaru, y las lágrimas de tristeza que tenía no le servirían. Por otro lado, en la cita que estaban teniendo Nobuse y Aiko, ellos vieron a Shinichiro saliendo con Noe. A él le pareció que era linda, pero Nobuse le dijo que ella también lo era, e intentó agarrar su mano, solo que Aiko se sorprendió que lo hiciera, pero al final se lo hizo, aunque solo fuera para cruzar la pista, pero bueno, algo es algo. Mientras tanto, Noe le propuso a Shinichiro que podía ayudarlo para que se acerque a Hiromi, siempre y cuando vuelva a estar feliz. Él creyó que Noe era alguien incomprensible, pero cuando la escuchó, la vio de otra manera. Sin embargo, eso de ayudarlo, él no estaba del todo de acuerdo, porque ella quería rendirse con Hiromi. Cuando llegó a su casa, su padre le preguntó cómo le estaba yendo con el libro ilustrado que estaba haciendo, y dándole su apoyo diciendo que esperaba verlo pronto. El problema era que no tenía claro qué dibujar. Mientras tanto, Noe iba de compras con su hermano, buscando qué comida estaba más cerca del cielo, ya que debido a que esa comida de gallina era incomestible para Shinichiro, así que decidió empezar a cocinarle el almuerzo. En la mañana siguiente en la casa de Shinichiro, él volvió a cruzarse con Hiromi en el baño, solo que esta vez no estaba como vino al mundo, y ahí le pidió disculpas por hablarle injustamente cuando le pidió el favor, y no se dio cuenta que se metió a la boca una crema para la cara y no la pasta dental, lo que hizo que Hiromi sonriera después de mucho tiempo, algo que por fin él había logrado conseguir. La felicidad no le duró mucho, porque saliendo de su casa se encontró con Jun, el hermano de Noe, quien venía a pedirle una sola cosa a Shinichiro, que salga con su hermana. Obvio no supo qué decirle, y más tarde en la escuela, Noe lo invitó a comer juntos, cosa que para él era incómodo porque no estaban saliendo ni nada. Entonces, como no quiso comer con ella, en su lugar le pidió que en la salida vuelvan juntos a casa, y él le respondió que no podía porque tenía prácticas para el festival del pueblo, y Noe no sabía que participaría en él, pero se impresionó que fuera uno de los que danzaría en el festival. Ya en la hora del almuerzo, Hiromi, mientras estuvo esperando a Tomoyo, Noe se acercó a ella para comer juntas, y le dijo que las amigas pueden compartir la comida. En eso llegó Tomoyo, quien se quedó procesando el por qué Noe estaba con Hiromi, y en la salida, cuando Shinichiro se encontró con Hiromi, como ella no tenía prácticas ese día, él le invitó a ir a casa juntos. Noe los vio y se preguntó por qué rechazó ir con ella, pero ahora se estaba yendo con Hiromi, y Nobuse también los vio saliendo de la escuela, y al ir donde Aiko, le contó que seguro pronto podrían hacer una cita grupal, y aparte de eso, este notó que traía un nuevo suéter. Le pareció raro que sea uno simple de los que no le gusta a ella, porque aunque Nobuse parezca un gil, se daba cuenta de todo lo que le gusta a Aiko, quien le sugirió que se compre un suéter él también, solo que Nobuse quería uno hecho por Aiko, la cual aceptó hacerle uno, y lo que terminó haciéndolo feliz. Por otro lado, Shinichiro se encontraba con Hiromi en la orilla
del mar, donde ella le contó que ese día había comido junto a Noe. Él le dijo que su opinión acerca de ella había cambiado, no le parecía una mala persona, y cuando llegaron a casa esa noche, la madre de Shinichiro le dijo a Hiromi que no le gustaba que camine con su hijo, ya que se vería raro que un chico y una chica que viven juntos también parezcan una pareja. Al día siguiente, que Noe había preparado los salchipulpos que tanto le gustaban a Hiromi, pero esta última evitó el almuerzo ese día y estuvo practicando baloncesto, así que Noe se lo terminó dando a Chibeta, para luego ir a las prácticas del festival, donde le gustó ver cómo Shinichiro hacía la danza. Le invitó un poco de comida que dejó ese día, porque eso lo haría igual de mentiroso que Hiromi, y mientras comía le preguntó cómo haría para que sus lágrimas fueran suyas, cosa que ella respondió que su abuela lo hacía de una forma, y procedió a lamarle la mejilla. Y más tarde, ese mismo día, Shinichiro ya tenía la idea para la historia ilustrada que haría. Esta narraba la vida de Raigomaru y cómo tenía la capacidad de volar. De repente, Jun fue a la casa de él solo para preguntarle si ya tenía una respuesta para el favor que quería pedirle. Este solo le respondió que estaba mal jugar con los sentimientos de los demás, pero valió muy poco lo que dijo al decir luego que aceptaría hacerlo si él salía con Hiromi. Jun no se acordaba quién era hasta que el prota le dijo su nombre completo, y como le pareció alguien linda, aceptó su propuesta. Shinichiro no creyó que sería capaz de hacerlo y al mismo tiempo se preguntaba por qué aceptó hacer este tipo de trato con él, así que esa noche fue al cuarto de Hiromi solo para decirle que el número 4 del otro equipo le había dicho que era linda. Ella se fastidió un poco que se entromete en su vida y le pidió que se fuera de su cuarto. Antes de que su madre se entere que entró ahí, ella solo esperaba que le diga algo diferente esa noche, pero se decepcionó cuando solo escuchó eso, y saliendo de su cuarto, Shinichiro encontró entre las cosas que llevaba el pelón que trabaja con su padre un álbum de fotos donde aparece una fotografía con la cara de una mujer recortada, y él no sabía de quién se trataba. La mañana siguiente, Shinichiro llegó antes que Nobuse al local de Aiko, donde descubrió que ella estaba tejiendo un suéter para Nobuse, y ella aprovechó que Shinichiro era de la misma talla para sacarle las medidas, pero justo cuando lo estaba haciendo, Nobuse tocó la puerta de su local. Aiko no quería que Shinichiro sepa que estaban ahí, pero Shinichiro le abrió la puerta, y Nobuse notó que Aiko ya había comenzado a hacer el suéter que era para él, entonces le pidió que pueda sacarle sus medidas, pero esta vez ella no quiso, y evitó hacerlo diciendo que estaba ocupada, porque pronto abriría el local de comida. Por eso les pidió que se fueran, y de camino, Shinichiro le preguntó a Nobuse por qué estuvo ocupado el día que tuvo que acompañarla a comprar, y Nobuse no dijo nada, pero sabía que ella nunca le había pedido que la acompañe, y lo que Shinichiro pensó es que seguro no le prestaba atención a su novia, mientras que ella recordó que hace mucho, Shinichiro le presentó a Nobuse, y la primera vez que la vio, sintió algo por ella, recibió la ayuda de Shinichiro para que declare su amor, y el día que lo hizo, solo le garantizó a Aiko que era un buen tipo para ella, y terminó aceptando salir con su mejor amigo, es decir, que solo salía con él para estar más cerca del prota, el cual al volver a su casa, se preguntaba por qué su madre tiró el álbum de fotos, donde aparecía la foto recortada de una mujer. Volviendo con Nobuse, siguió aparentando no darse cuenta lo que realmente Aiko sentía, y evitó estar cerca de ella por un tiempo, diciéndole a Shinichiro que a una mujer hay que darle su espacio, y le preguntó cómo iban las cosas con Hiromi. Él le respondió que eso ya no importaba, porque a ella le gustaba otra persona, el cual justo ese mismo día fue a verla en sus prácticas del club, y la citó en el parque después de la escuela, y como sus amigas estuvieron en el salón, hablando de que, wow, el número 4 le invitó a una disquecita en el parque, la conversación la escuchó Shinichiro, quien salió de ahí, y estuvo pensando que hacía esto por el bien de Hiromi, cuando de repente Noel lo encontró solo, le invitó su comida, y como vio que estaba triste, diciendo que se sentía como una gallina enjaulada, que aceptaba todo lo que pasaba a su alrededor, Noel le dijo que eso no era cierto, él era como Raigomaru, una gallina que está destinada a volar, pero tras escuchar eso de ella, y recordar el trato que hizo con su hermano, le pidió que lo dejara solo por un tiempo, solo que ella al intentar detenerlo, terminó quedándose con su cinturón, mientras que Hiromi en la salida, se reunió con Jun, el cual le pidió que salgan juntos este domingo, y se iba a ir sin decir nada más, hasta que escuchó de ella, que antes le gustaba la nieve, pero ahora lo odiaba, debido a que un día que estaba nevando, y después de que empezara a vivir con la familia de Shinichiro, la madre de él le contó algo que hizo que odiara los días nevados. Al volver a casa, le preguntó a Shinichiro qué le había dicho Jun, ya que ahora tenía una cita con él este domingo. Lo único que respondió él es que eso era algo bueno, por fin estaría con la persona que le gustaba. Ella simplemente le dijo que dejara de ser tan molesto con estas cosas, y cuando llegó domingo, Jun le preguntó a su hermana si Shinichiro le había dicho algo, y como vio que todavía no, le contó a su hermana que ese día tendría una cita con la chica de su escuela llamada Hiromi, a la cual, estando en su cita, le contó que vivía solo con su hermana debido a que su padre y su abuela murieron, y su madre no estaba en casa todo el día por estar trabajando, pero aún así era feliz estando con su hermana. Por otro lado, Nobuse invitó a Aiko al centro comercial para comprarle un nuevo suéter, pero como ella decía que no era necesario, y además evitó que lo compre, él le dijo que quería darle uno mejor que el suéter que Shinichiro escogió. Le dijo que ya sabía que habían ido juntos a comprar, pero no le importaba tanto porque solo la acompañó, solo que ella le contó que ese día, Shinichiro no escogió ese suéter, sino que ella, al ver que a él le gustaba, terminó comprándolo por eso. Nobuse no quiso creer lo que escuchó, y al terminar la cita de Hiromi Jun, le dijo que le diga a Shinichiro que vaya en serio con Noe, ya que están saliendo juntos, y por
por la reacción de ella, descubrió que sentía algo por Shinichiro, así que en su intento de besarla, fue solo eso, un intento, porque no lo consiguió. Y cuando llegó a casa, evitó ver a la cara a Shinichiro, y mientras estuvo ayudando con el trabajo de la familia, la madre de Shinichiro le dijo que la vio viniendo con un chico diferente esta vez. Por eso le recomendó que evitara que las personas la vieran con otros chicos, porque dirían que su hijo vive con una chica fácil. Esto sí no lo aguantó Hiromi, y le preguntó si era por ser hija de otra mujer le decía eso. Eso fue lo que le contó ese día nevado cuando se mudó con ellos, y esto lo terminó escuchando Shinichiro, quien le preguntó a qué se refería. Su madre no quiso decir nada, pero seguro era la razón por la que siempre trataba mal a Hiromi, la cual le dijo que la dejara en paz y que no tiene nada que ver con él. Pero luego de insistir con que le diga la verdad, ella le contó que su madre le dijo cuando se mudó con ellos que su padre podría ser el verdadero padre de ella, lo que haría que ellos fueran hermanos de sangre. Una vez le dijo la verdad, lo dejó solo para irse a su habitación. Él estuvo meditando con que era imposible que fuera cierto, pero y si lo era, este no sabría qué hacer, porque bueno, ya sabe que es su hermana y lo peor es que le gusta, así que ahí nomás tendría que dejar su interés por ella. Al día siguiente, cuando se encontró con Noe en la escuela, ella al verlo que seguía con problemas, decidió ayudarlo y así sería más fácil para él encontrar la solución, solo que Shinichiro rechazó su ayuda porque ella no entendía lo que estaba pasando y la comida que hizo para él y que también rechazó, se la quiso dar a Chibeta, pero como la gallina tampoco quería, fue donde Hiromi, quien seguía practicando baloncesto incluso en la hora del almuerzo. Por eso le llevó el almuerzo que hizo y le invitó a comer ese día. Cuando estuvieron solas, Noe le pidió que se disculpara con Shinichiro, ya que era su culpa que él deje de mirar al cielo, incluso siendo capaz de volar, y lo sabía porque lo observaba. Además de que le dijo que era un desperdicio que alguien como él se fije en alguien como ella que no puede volar. Era algo que no entendía Noe, y cosa que terminó molestando a Hiromi, porque no podía decir eso sin siquiera conocerla. En la pelea la terminó viendo Shinichiro y le preguntó a Noe por qué estuvieron peleando. Ella solo le dijo que quería entenderlo, y como no le había dicho qué le pasaba, ella no sabía qué debería hacer, pero él se dio cuenta de algo cuando la escuchó y le preguntó si estaba interesada en él, pero de una manera romántica. Ella no respondió nada, solo se avergonzó de lo que dijo y salió corriendo. Más tarde, en las prácticas de danza de Shinichiro, se puso a recordar toda la información que consiguió. Primero, le gustaba Noe, segundo, que a Hiromi le gustaba el hermano de Noe, y tercero, a él le gustaba ella, pero el problema es que podrían ser hermanos. Y como Aiko lo acompañó de camino a casa, ella le preguntó si podría tomarle las medidas, y antes de que le diga que pensaba hacer un suéter para él también, Luz interrumpió Jun, quien solo vino a buscarlo para preguntarle si saldría con Noe, ya que él ya cumplió su parte saliendo con Hiromi, y si no lo hacía, terminaría con ella. Y Shinichiro, al creer que a Hiromi le gustaba mucho el hermano de Noe, estaba con la obligación de aceptar para que no le termine, mientras que Aiko, quien se fue dejándolos solos, ella escuchó que Shinichiro saldría con Noe, así que se preguntó si eso era cierto, cuando de repente recibió un mensaje que esperaba que fuera de él, pero solo era Nobuse, preguntándole si podía ir donde ella ahora, cosa que aceptó, y solo para decirle que no podría terminar el suéter por un motivo. Le iba a confesar que estaba con él para estar más cerca de Shinichiro, pero él sabía lo que estaba a punto de decir, así que le interrumpió, y aunque fue dando un poco de pena, logró que ella no termine de confesar que le gustaba Shinichiro, y no él. Por otro lado, Shinichiro, sin saber qué hacer, al sentirse incómodo con Hiromi, era la única persona en la que pensaba, y siendo así, no podría tener algo romántico con Noe, pero estaba decidido a tomar una decisión acerca de eso el día de mañana. Mientras tanto, Noe sintió que era diferente, y aceptó delante de su hermano que le gustaba Shinichiro. Cuando llegó el día de mañana, el día que empezó a nevar, Nobuse no sabía cómo estar bien, sabiendo que a su novia le gustaba su mejor amigo, pero delante de él solo fingió que estaba enfermo, y cuando Shinichiro fue a buscar a Noe en el gallinero, ella comenzó a escapar de él, porque ya había aceptado que sentía algo, solo que no pudo esconderse por siempre, y cuando él pudo hablar con ella, le dijo que salgan juntos. Ella entonces entendió que también sentía lo mismo que ella, pero lo obligó a decirlo, y que lo escriba en el suelo con unas piedras, lo cual hizo, y haciendo que ella tenga unas ganas de llorar, pero no porque estuviera triste, sino que se dio cuenta que estaba feliz porque él sentía lo mismo. Pero él, de camino al local de Aiko, pensó que en serio sí le gustaba Noe, y cuando llegó donde Aiko, le contó a ella que había empezado a salir con Noe, cosa que esta reaccionó solo de una manera, lanzándose contra él y comiéndole toda la boca. Fua, este tipo tiene a todas, que comparta una por lo menos, ¿no? Aiko, después de besarlo, le dijo que lo mire a ella también. Después de eso no pasó mucho, Shinichiro le dijo que solo la veía como una hermana, y la novia de Nobuse intentaría borrar lo que acaba de pasar. Ella por lo menos ahora se sintió liberada por decir lo que sentía, mientras que Shinichiro ahora no solo tenía un problema, sino tres: qué hacer con Hiromi, que supuestamente era su hermana, cómo mantener una relación con Noe, y aparentar que el beso de Aiko nunca pasó. Esto último lo hizo sentirse incómodo cuando estaba cerca de Nobuse, y trató de no ver a Aiko por un tiempo, dándole la excusa a su mejor amigo con que saldría con Noe después de la escuela, a la cual encontró en el gallinero, y tanto Hiromi como Tomoyo los vieron como si estuvieran saliendo juntos, mientras que estos 2 días, cuando estuvieron en la costa de la playa, Noe, al verlo triste, lo apoyó con solo un abrazo y diciéndole que mira al cielo que estaba detrás de ella. Él, con solo verlo, se sintió más tranquilo, y como se sintió mejor, le contó que estaba escribiendo una historia de Raigomaru, la cual ella estaba muy interesada en
querían escuchar y le dijo que le cuente cuando avancé con la historia. Este se sintió motivado para hacer el cuento ilustrado que tanto le costaba avanzar, pero ahora pudo continuar escribiendo. Este cuento que estaba haciendo de Raigomaru hizo sentir a Noe que Shinichiro también podría volar y que gracias a él, Raigomaru también lo haría. Cada vez se estaba enamorando más de él y le preguntó si eso estaba bien. Él le dijo que sí, y los días siguientes, como siempre estaban juntos, Hiromi notó que les estaba yendo muy bien y por pensar en ellos, terminó soñando que los veía juntos. Y por si no fuera eso ya un problema, la madre de Shinichiro le seguía molestando con que era una chica que ponía a los hombres de su parte y la consideraba como una chica fácil. Entonces un día, cuando le tocó salir con Jun, este le propuso hacer algo que tenían en común, jugar baloncesto en la escuela, y podían preguntarse un número de preguntas igual al número de canastas que hagan. Ella terminó obteniendo 2 canastas y él ninguna, así que le tocó responder 2 preguntas de ella. La primera, que fue con cuántas personas ha salido su hermana, y la respuesta que dio es con ninguna. Él sabía que corrían muchos rumores de su hermana, pero ella no intentaba detenerlos, ya que se volvió fuerte cuando se murió su abuela, y como habló también de su hermana, Hiromi notó que tenía ese complejo de hermana, y fue algo que no pudo negar. La segunda pregunta era la razón por la que estaba saliendo con ella, y la cual respondió con la verdad, diciendo que hizo un trato con Shinichiro, que a cambio de que él salga con Noe, él saldría con ella, lo que significaba, según Hiromi, que si uno cortaba su relación, la otra relación también terminaría, pero Jun le dijo que evitaría eso, haciendo cualquier cosa para que no termine con él. Por otro lado, el mismo día que salieron ellos, Noe y Shinichiro estaban en una cita, donde ella escuchó la historia que estaba escribiendo, y como hablaba mucho de Raigomaru, a ella le dieron ganas de ver a Chibeta. Es por eso que fueron al gallinero, el cual estaba en la escuela, y donde se terminaron cruzando con estos dos, lo que provocó que más de uno se siente incómodo, aunque Hiromi fue la única que dijo algo cuando estuvo a solas con Noe, que ella tenía una sonrisa inocente, la cual usó para controlar el corazón de Shinichiro, y luego de decir eso, cada pareja se fue por su lado. Hiromi sintió que lo que dijo era lo que realmente sentía, y la primera vez que lo demostraba. Al llegar a casa, luego de ver la foto que quemó la madre de Shinichiro, donde salía su madre, Hiromi fue donde ella para decirle que seguramente hubiera hecho lo mismo si fuera ella, pero por lo menos le pidió que respetara a su fallecida madre. Comprendió que le trajo muchos problemas desde que llegó a su casa y sabía que no pertenecía ahí, por eso se fue pidiéndole disculpas, y la madre de Shinichiro no dijo mucho cuando lo escuchó, pero al parecer se le dolió un poco lo que dijo. Esa noche Hiromi fue a la casa de Jun para obligarlo a que la lleve a un lugar donde no nieve. Digo obligar porque si no rompería con él y terminaría afectándole a su hermana. Los que vieron que salieron en la moto que tenía Jun fueron su hermana y Shinichiro, a los cuales le pareció raro de que estuvieran saliendo a esas horas de la noche, y era más preocupante porque podía ocurrir algún accidente, y justo fue lo que pasó, pero lo bueno es que ninguno salió herido. Esa noche, como Shinichiro no volvió a casa temprano, su madre se preocupó más, pensando que algo les había pasado a ellos. Mientras tanto, Hiromi y Jun fueron recogidos por un taxi donde iban Shinichiro y Noe, a los cuales estaban preocupados por el accidente que tuvieron. El más preocupado fue Shinichiro, quien apenas vio a Hiromi, la abrazó y agradeció de que nada le haya pasado. Noe sintió en ese momento algo de celos. Al final volvieron a casa, donde la madre de Shinichiro se llevó a Hiromi para hablar a solas, mientras que el padre de él le tiró una bofetada a su hijo porque estuvo alterado de que fuera verdad que Hiromi y él fueran hermanos, pero este le aclaró que eso no era cierto, y como no lo era, la madre de él ya no tenía por qué tratar así a Hiromi, con la cual se disculpó, y al día siguiente, como la escuela se enteró que Jun y Hiromi estuvieron involucrados en un accidente, ambos fueron suspendidos por una semana, todos empezaron a hablar de ellos, y como Shinichiro estuvo presente también, algunos hablaban mal de Hiromi enfrente de él, aunque Nobuse defendía a su mejor amigo. Eso es lo que hace un buen amigo, aún sospechando que su novia está enamorado de otro. Mientras tanto, Noe, ahora que estaba dudando de lo que sentía Shinichiro por ella, se puso a excavar en la nieve, donde él había escrito que le gustaba, pero lo único que se llevó haciendo eso fue una herida, y cuando lo vio pelear estando en la escuela, ella se fue sin decirle nada, porque sabía que lo hacía por Hiromi, y al buscarla en el gallinero, ella se lo dijo, para luego ver a la siguiente parte de la historia que estaba escribiendo, donde Raigomaru ya no se consideraba una gallina que pueda volar, sino una que se había dado cuenta de que no lo lograría, pero no quería admitir eso, y Noe se dio cuenta que Shinichiro en realidad estaba hablando de él mismo. Al darse cuenta que era así, ella le dijo que él sí podía volar, pero no era este el lugar en el que lo haría, dándole a entender que con ella nunca lo lograría. Esa tarde, cuando volvió a casa, él se encontró con Hiromi, quien le contó que había ido con sus padres a la escuela por el tema del incidente de la moto, donde la madre de él había tomado las responsabilidades como su hija adoptiva, y no solo eso, de camino a casa, compraron helados como lo haría una familia, ya que la madre confirmó que ella no era hija de su esposo, le pidió perdón por la mentira que le dijo y por lo mal que la trató, cosa que a ella le hizo muy feliz de que todo fuera una mentira, y le agradeció a él por ayudarla con eso. Las cosas ahora mejoraron porque ambos sabían que ya no eran hermanos. Por el lado de Noe, ella quería encontrar las palabras que Shinichiro escribió con piedras, pero al estar todo lleno de nieve, ella no pudo volver a verlo, y un día en la salida, Nobuse fue a buscarla para pedirle que le eche una maldición, con la cual dejé de sentir lo mismo por Aiko, que ella misma le había dicho que le hizo algo malo, y le pidió que terminara. Este se negó a hacerlo, y por esa razón, le estaba pidiendo ese favor a Noe, la cual ahora no tenía el valor
valor de acercarse a Shinichiro, ya que ahora sabía que solo pensaba en Hiromi, y estaba en lo cierto, porque esta al no poder ir a la escuela, Shinichiro tomó los apuntes de la clase por ella, y se las daba cuando volvía a casa. Por otro lado, ella tomó la decisión de pedirle al padre de Shinichiro si podía mudarse a un lugar diferente, ya que también era una opción para ella, pero no importaba si se iba lejos, ellos seguirían siendo sus padres. Luego de ello, fue con Jun para decirle que deberían terminar con esta farsa, ya que ahora quería tomarse el tiempo de ordenar sus sentimientos, pero este le aclaró que terminar con esto le traería problemas, y debido a eso no estaba de acuerdo. Otro día en la salida de la escuela, luego de que Shinichiro se entere de Nobuse que su relación con Aiko había terminado, este fue a ver a Noe por recomendación de él, y ella seguía pensando que había encontrado una persona que podía volar, y lloré por ella, así que al ser invitada por Shinichiro a ver la danza en sus prácticas, fue para darle una última oportunidad a sus sentimientos, y no sé si el destino odia al prota, porque Aiko al ser la encargada de llevar la comida al centro comunitario, quien le dijo a Noe estando a solas, que gracias a su maldición, Nobuse fue capaz de olvidarse de ella, y también le confesó que le gustaba a Shinichiro. Luego Noe le explicó que las maldiciones no existían, ya que ella hubiera hecho lo mismo con ella para olvidar a Shinichiro. Y luego de decirle eso, ella se fue a su casa con la excusa de que no le había avisado a su hermano que estaría afuera. Cuando acabó las prácticas del festival, de camino a casa, Aiko le dijo a Shinichiro, como ya sabía que la relación de Nobuse terminó, le confesó que era culpa de él, pero desde ahora ya no volvería a pedirle ayuda, ya que estaba tratando de olvidarlo. Esa noche al llegar a casa, Hiromi lo buscó para informarle que había decidido mudarse a un cuarto propio, y era algo en lo que él no estuvo de acuerdo, pero para ella ya no había vuelta atrás, y cuando llegó domingo, el día que haría la mudanza con todas sus cosas, ella le confesó que sí recordaba el día que fueron al festival juntos, cuando ella perdió una sandalia, y cuando él la encontró, también se quitó una para ir ambos igual. Pasó buenos momentos en su casa, y también creyó que volvería a encontrarla viviendo juntos, pero ella se iba porque sabía que eso no pasaría. Luego de que los padres de Shinichiro la despidieran, Shinichiro salió en su bicicleta persiguiendo el camión de mudanza donde iba ella, quien se percató que la estaba siguiendo, y apenas lo vio, se bajó del camión y fue a por él, quien por la nieve se había caído, pero eso no lo detuvo para levantarse y caerse de nuevo, porque ella apenas lo alcanzó, cayó encima de él, el cual le decía que haría todo bien a partir de ahora, y cuando terminó la suspensión de Hiromi, algo entre ellos había cambiado, y desde entonces no volvió a ver a Noe. Empezó a visitar a su disque novia, bueno, tampoco aclaran si empezaron a salir, pero él iba a visitarla, y ahora ella dejó de odiar la nieve, y cuando fueron a verla en la playa, mientras iba con ella, recordaba a Noe, el secreto que ella tenía, que siempre lo veía como Reigomaru, y que le gustaría verlo en el festival. Hiromi notó que estaba un poco perdido, por eso se acercó a él para darle un beso. Eso por lo menos confirma que tienen una relación. Por otro lado, Nobuse recibió la llamada de un teléfono público, y al contestar resultó ser Aiko, quien le decía que si quería tener una novia, primero tenía que hacerse amigo de ella, y así recibiría comida gratis en su local, proponiéndole que vuelvan a empezar como amigos. En eso, él siguiendo la llamada, apareció en su local, y le dijo que daría lo mejor de sí, para que algún día pueda hacerle un suéter. Ella aceptó, pero necesitaba tiempo para mejorar con la aguja y el hilo. Volviendo a la escuela, se estaba dando el partido femenino de baloncesto, donde estaba Hiromi, y el equipo rival era de la misma escuela que pertenecía a Jun, y al ser así, algunas de estas estuvieron en pleno partido, metiéndole todo tipo de cabeza a Hiromi. Era claro que era a propósito, y esto lo notó Jun, quien les llamó la atención a las chicas de su equipo por hacer eso, cosa que hizo que él se viera genial ante los ojos de los demás. Shinichiro lo vio y sintió como si estuviera en una competencia contra él, en la cual le era imposible ganar, y aparte que ahora estaba teniendo una pelea emocional con respecto a Noe, y como narraba la historia que escribía, donde Reigomaru, la gallina que estaba dispuesta a volar, se había rendido. Sin embargo, Yubeta era ahora la que se arriesgó a intentarlo, subiendo a la colina más alta, pero el resultado de eso fue que por más que agitó las alas, Yubeta terminó cayendo al suelo. Este cuento que escribía, su padre estaba esperando para leerlo, y un día, luego de que Hiromi hablara con Jun por lo que pasó el día del partido, y pidiéndole disculpas por causar problemas, pasado ese evento, cuando Hiromi iba a llevar la ropa al cuarto de Shinichiro, ella vio el libro sobre la vida de Reigomaru, y saliendo de su cuarto se cruzó con él, quien le dijo que había visto el partido de ayer, donde Jun la defendió, y le preguntó si se volverían a ver. Ella le respondió que sí, porque ese mismo día se reunió en el parque con Jun. El motivo de su encuentro solo fue para pedirle perdón por lo del partido, y cuando terminó de hacerlo, Hiromi iba a decir lo que pensaba. Le pidió que dejaran de hablar y nunca vuelvan a verse, ya que eso terminaría involucrando a otras personas, pero como él seguía con el trato que hizo con Shinichiro, no pensaba dejarla ir, solo que en un giro dramático, Hiromi le dijo que él estaba enamorado de otra persona, era alguien que le importaba más que a nadie, y lo que era claro es que se refería a su hermana. El encuentro que tuvieron lo llegó a ver Shinichiro, quien ya había escrito el final para la historia de Reigomaru. Esta gallina terminó siendo común como todas, sin la capacidad de volar. Este final a él le pareció muy malo, pero quiso mostrárselo a Noe, quien una noche había desaparecido, y Jun llamó a Hiromi para que se lo informara a Shinichiro. Al principio ella pensó si debería hacerlo, pero al final sí lo hizo. Él se preocupó tanto por ella, que no tuvo tiempo de despedirse de Hiromi por teléfono, saliendo a buscarla al lugar donde debería estar, el gallinero de la escuela, y si lo estaba. Noe
deseaba estando ahí, que ojalá ella pudiera volar para escapar de las cosas difíciles que vivía, diciéndole a Chibeta que haría que por lo menos él llegue a volar. Se dirigió a la playa cantando la canción en la cual siempre mencionaba a Shinichiro y la que decía que en el corazón de él solo vivía Hiromi. Cuando llegó a la playa, ella estaba por hacer que Chibeta volase y se dio cuenta que eso no era divertido, sino decidía hacerlo por su cuenta. Es por eso que se detuvo, diciéndole a Chibeta que menospreciaba su incapacidad de volar, debido a que le recordaba a ella, pero se había equivocado. Chibeta eligió no volar. En lugar de eso, mantuvo su cabeza en alto, mirando al horizonte. Como Shinichiro la encontró en la playa y vio que estaba bien, decidió volver a casa e informarle a Hiromi que pronto Noe volvería con su hermano. Luego de decirle eso, estuvo pensando lo fuerte que era Chibeta al elegir no volar, algo que él no pudo hacer, eligiendo las cosas que quería hacer, desde el baile del festival, el libro de dibujos y su elección entre Noe y Hiromi, y cada una tenía un motivo. No quería bailar para no ser comparado con su padre, no quería dibujar por el miedo de conocer sus limitaciones, y la última, la elección entre Noe y Hiromi, todavía no elegía qué camino tomar, pero ahora sí lo haría. Cuando llegó el festival del pueblo, que justo era el día que Shinichiro salió a buscar a Noe, y no había dormido por estar pensando a quién debería elegir, pero al llegar la hora de que se arregle, Hiromi fue a ayudarlo, porque estaba preocupada de que seguro no había dormido, por salir a buscar a Noe, quien hace un tiempo le dijo que iría a verlo al festival desde la primera fila, pero ahora ella no quería ir al festival, y solo se estaba quedando en su casa, abrazando la gallina que le hizo Shinichiro. Pero cuando empezó el festival, ella salió para ver a Shinichiro. Lo malo es que cuando se encontró con Hiromi y Aiko, salió corriendo para evitarla, y Aiko pensó que era normal que venga Noe, después de todo era su novia, pero Hiromi le dijo antes de ir a buscar a Noe que ella lo era y no Noe. Cuando la alcanzó solo le dijo que ella amaba a Shinichiro y estaba segura que él sentía lo mismo por ella, por eso le pidió, ahora que las cosas estaban bien entre ellos, que los dejara en paz. Claro, fue un pedido muy egoísta de su parte, pero al verla llorar, Noe le dijo que sus lágrimas eran hermosas. Luego de eso, solo se fue y estando en su casa, tratando de no escuchar el festival, recibió una llamada que la hizo ir al trabajo de su hermano, donde le preguntó por qué había solicitado un trabajo en una empresa, si su plan era ir a una escuela. Este le respondió que desde que perdieron a la abuela, prometió que la protegería. Sin embargo, él notó que se mintió a sí mismo con eso, ya que al final terminó haciendo cosas absurdas, confesándole en ese momento que la amaba y aclarándole que era un sentimiento romántico por ella. Se volvió norteño de golpe, no mames. Como Noe no entendió lo que decía, él le preguntó si podía besarla. Ella aceptó porque era algo que antes hacían como hermanos, pero al notar que estaba por besarla en la boca, ella se aportó y escuchando de él que ese era el tipo de beso que quería darle, y le comentó que ahora era más difícil estar cerca de ella, y por esa razón buscaba un trabajo, pero esto lo dijo mientras lloraba. Noe se dio cuenta que no pudo ver los sentimientos de su hermano, ni los de Hiromi, y más importante, los de Shinichiro, al cual fue a ver antes de que acabe el festival, y lo observó haciendo la danza que tanto quería ver. Mientras bailaba, se dio cuenta que dibujaba esa historia gracias a Noe, quien creyó que él podía volar. Mientras tanto, Hiromi se dio cuenta que Noe estaba viendo a Shinichiro, a quien le dijo al acabar el baile que le pidió a Noe que los dejara en paz. Él no se molestó con ella, pero esa noche tenía que ir a otro lugar y no podía estar con ella esa noche. Él le mintió con que iría a una celebración con los del festival, pero en realidad solo iba a contarle a Noe el final de la historia de Raigomaru, en la cual este sí pudo volar, y Noe esa noche después de ver a Shinichiro fue directo al árbol más alto que conocía, y creyó que si veía el cielo desde ahí, ella también podría volar. Justo cuando Shinichiro llegó donde ella, esta ya se había lanzado. Tranquilos, porque ella no murió. Fue llevada al hospital, donde llegó su hermano, quien le dijo a Shinichiro que no podría perdonarlo por lo que le pasó a su hermana, quien solo se había roto un hueso, y cuando Jun fue donde ella, esta le pidió disculpas porque solo quería intentar volar, después de ver a Shinichiro hacer su danza, y porque nunca se dio cuenta de lo que sentía por ella, y debido a eso salió lastimándolo. Más tarde, Jun se encontró con Hiromi, a quien él le dijo que no debería sentirse culpable porque su hermana no hizo eso por ella. Además, le confesó que nunca le llegó a gustar ni un poco. Eso fue lo último que dijo antes de irse. Para cuando empezaron las clases, Hiromi le dijo a Shinichiro que lo esperaba en su casa ese día, donde estuvieron a solas esa tarde, y él le preguntó qué le sucedía, porque parecía que actuaba raro, y era por pensar que él la odiaba. Debido a que no se sintió cómoda en ese momento, le pidió que se fuera. Días después, ella fue a verlo a su casa, solo para decirle que estuvo actuando como hasta ahora, porque no quería renunciar a él, pero tampoco quería estar en su camino, así que quería que solucione sus dudas y decida por su cuenta entre Noe o ella, y que después le dé la respuesta. Justamente luego de escuchar eso de ella, estaba por ir donde Noe, llevando el libro que escribió para ella, quien cuando se encontró con él, estaba rehusándose a ver el libro que le escribió, diciendo que igualmente lo hubiera escrito, aunque no lo hubiera conocido, pero él le dijo que lo había escrito para que ella lo viera, si no quería hacerlo y en ese caso solo botaría el libro, pero por más que le dijo eso, ella no quiso verlo, aunque antes de que se vaya, le dijo que lo botaría en la playa, el lugar donde Chibeta decidió no volar. Ella descubrió que la vio ese día, y mientras él estuvo arrancando cada hoja y botándola en forma de avión, él vio a Noe intentando tomar una de estas, así que la ayudó, recogió las hojas que había botado y fue con él para leer el final de la historia. Y aunque faltaba la última hoja, Noe
no imaginaría cómo Raigomaru se volvió una gallina digna de volar, y al terminar de leer el cuento, Shinichiro le dijo que le gustaba Hiromi, pero gracias a ella pudo dibujar esta historia, y también fue capaz de bailar en el festival, debido a que ese día lo estaba viendo. Lo que no entendió es que ella fue capaz de volar, y él se lo confirmó, repitiendo que le gustaba Hiromi. Sin embargo, su corazón se confundía cuando la veía a ella, quien le dijo que si él creía que podía volar, lo único que veía eran sus alas. Luego de ello, Noe volvió sola al hospital, y Shinichiro tenía que aceptar que la única que estaba en su corazón era Hiromi, a quien luego fue a buscar y la encontró donde ella se perdió de niña. En ese lugar Shinichiro le pidió que salgan juntos. Ella al principio se negó, pero luego de que él diga que quería estar a su lado para siempre, la abrazó para hacer lo que siempre quiso, poder secar sus lágrimas. Y justamente fue un día en el que empezó a nevar. Cuando llegó la primavera, al volver a clases, Noe consiguió nuevas amigas. Shinichiro al verla sabía que a eso se refería la abuela de ella, las personas que pueden recibir las lágrimas de las personas cercanas. Por otro lado, el hermano de Noe se fue a trabajar lejos en alguna empresa. Shinichiro siguió dibujando. El pelón, que no es relevante, siguió trabajando para el padre de Shinichiro, y Aiko y Nobuse continuaban siendo amigos, o al menos eso parecen. Mientras que al final, Noe estando en el gallinero, viendo a Chibeta y las palabras que Shinichiro escribió para ella, de las cuales solo quedaba el recuerdo. En ese lugar pudo volver a llorar. Y yo también puedo llorar. Hashtag fuerza Noe. Hashtag Nobuse cachudo.